para hacer un coloquio, preguntar lo que queráis o intervenir, dar vuestra opinión. Tengo un micrófono, si alguien necesita me paso y se lo voy dando. Ah, tienes por allí otro, gracias, Joseba. Sí, sí. Sí, sí, ya te traen uno por detrás. Hola, Egunon. Enrique, que le quería hacer una pregunta. Bueno, no es más que de tipo técnico, es un poco también de filosofía. En el sentido de que los alumnos que tenéis dado de cuenta con el servicio Google Apps, cuando abandonan el instituto, bien porque lo dejan o bien porque van ya a la universidad, siguen manteniendo la cuenta, les dais de baja, siguen manteniendo la cuenta que les habéis facilitado permanentemente. A todos los profesores y a todos los alumnos que dejan el instituto les mantenemos la cuenta y los pasamos cada año, que es relativamente fácil de pasar, a una cuenta de Ikasle.oiak, Irakasle.oiak. Entonces, luego, lo que sí que hay que hacer de vez en cuando es, esto lo permite hacer cómodo. Hasta ahora era un trabajo que no lo habíamos hecho porque es una lata, y nunca, siempre tienes otras cosas para hacer antes, ¿no? Entonces, lo que habría que hacer es, pues, por ejemplo, con la fecha del último login, de esa lista de Ikasle.oiak, ver quiénes nos han metido en el último año y a esos los metes a una lista con Gasi, mandas un correo electrónico a esa lista y les dices, bueno, hemos visto que no te has metido desde hace 2 años, hombre, si no nos contestas en un plazo razonable, pues borraremos tu cuenta. Eso sería un poco lo que me parece razonable hacer. Es un uso interesante, por ejemplo, en centros grandes o que a la larga, cuando se vayan dando ya de baja los alumnos y las listas vayan por 1500 cuentas de correo, etcétera, pues poder controlarlos, ¿no? Claro. Vale, pues qué casual. Bueno, una cosa, si alguien tiene ganas de curiosear luego con su centro y manejar la aplicación desde este ordenador, pues se puede hacer, para probar, hacer una pruebita, ¿vale? Con su nombre de administrador, etcétera. En la propia web, en el site, tenemos puesto que cualquier usuario que lleve un año sin usar la aplicación, pues que nos reservamos el derecho de borrarle. Cualquier exalumno o exprofesor. Pero eso está avisado ya previamente. Pero aunque está avisado hay que tener cuidado porque un usuario que es alumno lo que puede hacer muy fácilmente es redireccionar su correo al correo que de verdad usa, sigue leyendo el correo, pero no te parece que se haya logueado nunca. Entonces yo creo que ese correo de cortesía pues se puede hacer, es fácil de hacer con Gasi y te va a evitar problemas. Por ejemplo, en el consejo escolar nosotros redireccionamos al correo privado del miembro del consejo escolar, pero si yo sacara la lista me sacarían lista de gente a borrar, porque nunca una vez se loguearon igual y luego no se han vuelto a loguear, simplemente, pero leen el correo rebotado. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko egin dituzuen aportazio hauetan, batzuk ezagutzen ditun beste betxe batzuk. Donostiakoa batzuk ere, ezagutzen du da aspaldiko, zemouz, bai. Praktikora joten, yo tengo preguntas simples como por ejemplo la clasificación de los nombres de los alumnos. Es decir, ya he estado con algunos de vosotros y utilizáis diferentes formas de creación del nombre del alumno. Unos utilizan años al principio para eso, otro que sin nombres y apellidos, otro no sé cuántos. Ese tema, si cada uno aportáramos lo que se tiene, a lo mejor se llevaría a una pérdida de tiempo, o sea, ahorrar la pérdida de tiempo. Voy a empezar con esa pregunta. Empezamos este año, ¿no? En septiembre hemos empezado y aunque en un principio nos planteamos dar cuenta solo a los de primero, después pensamos que no, que si no hay que hacerla gorda. Y dimos a todos los alumnos del centro y a todas las familias. Entonces me hacía gracia lo de cuando llegamos a 1500, nosotros hemos empezado con casi 2000, ¿no? O sea, llegaremos a ver y a saber. Entonces, nosotros planteamos desde el principio, les dejamos muy claros a alumnos y a padres, y a familias, mejor dicho, que las cuentas son de uso exclusivo académico. Es decir, con las familias la comunicación académica entre profesores y tutores, con las familias, y para los alumnos solo para cuestiones académicas. Para cuestiones personales deben utilizar su correo personal. Por lo tanto,
el año que, salgan del centro, a los 3 meses se les da de baja automáticamente. Claro, para hacerlo automáticamente, el hecho de poner delante del nombre, y ni siquiera hay nombre, se trata de ICASLEA, o sea, ICA, el año que han entrado y un número de orden dentro de su propia clase. Entonces, el año de matriculación, ¿no?, es el año que nos sirve para, al pasado 6 años, salvo que sea repetido, eliminarlo. Me faltan dos datos, me faltan ICA, año, más número de clase, No, falta perdona, la clase. el ICA va en el centro, es que es año de entrada, 2000, imagínate, los que hemos hecho este año, ¿no? Los de primero se matricularon en 2012, entonces sería 2012 ICA 1, arroba. ¿Y cómo sabes de qué clase? Yo los he clasificado previamente por clases. O sea, nosotros los cogimos de la base de datos del instituto. No me estoy perdiendo, No, igual, dime. ICA, más el año, más el No, número. año, ICA y un número de orden, Que por ejemplo es el 10. por ejemplo. Y entonces no existe en cada clase un 10 que no es. Pero nunca coincide el año. No coincide en año. Todos los de primero están clasificados del 1. No, he dicho Vai. por clase, perdona, por grupo, es decir, por nivel. Los de primero son 125. Vale, ahora enuler todo. Me he equivocado, he dicho clase. Perdona. Claro. Es del 1 al 125. Los del 2012 van del 1 al 125. Los del 2011... Vale. Ahora te he entendido porque he entendido eso. Siguiente, voy a seguir otro. El tema está en que has dicho que has empezado con 2.000 cuentas, por ejemplo. Pero ha habido dificultades de creación de petición de cantidad de cuentas que se le pide a Google Apps. Una vez quitando las primeras, ya no hay nunca, es automática. Bueno, pues es un dato importante que debe saber la gente, que no tengan miedo de pedir eso, ¿no? Una vez que os he dicho antes que nos costó año y medio conseguir las primeras, pero a partir de ese momento las peticiones de ampliación son de un día para otro, incluso en el mismo día. Estupendo. Yo tengo otra pregunta que me ha gustado mucho lo de EASO, a los dos, el tema está en que estáis metiendo mucha información en Drive y lo que hacéis es, en vez de compartir, lo que hacéis es publicar, ¿no? Teniendo en cuenta que vuestro centro es grande, lo que quisiera saber es si vosotros sentís alguna dificultad de que se estén llenando los Drive. Siempre que trabajes con documentos docs no ocupan sitio, entonces no hay ningún problema. El problema sería si subieses los documentos Office y los mantuvieses así, pero eso es un desastre, porque bueno, al final se está simplificando documentación que teníamos y se está generando y se está transformando a formato docs. Por dos razones. Por una, porque el formato te lo rompe. El formato que teníamos antes era un formato de hace 5 o 10 años en los cuales se hacían documentos en Word para que cuando se imprimiesen tuviesen un aspecto determinado. Entonces ahora se está haciendo todo en docs. Todo lo que hagas en docs no ocupa sitio. Esa expresión no ocupa sitio No consume cuota de los 5 gigas. No consume. Sí, pero bueno, pero a efectos de volumen de cuenta, todo lo que tienes en formato docs no consume cuota de los 5 gigas, con lo cual puedes tener todo lo que quieras, puedes tener volumen de información que quieras, siempre que no estés subiendo PDFs, claro. Yo no sabía eso. Estoy contento. Ya verás la que meto la semana que viene. A ver, con el tema de los nombres, nosotros empezamos con uno en el que teníamos marca de año y ahora le estamos metiendo solo marca de ciclo, punto nombre, punto apellido completo. Una de las cosas también, una de las razones es, cuando nosotros tenemos mandamos currículos a una empresa y están ellos saliendo a empresa y en muchos casos pues tienen unas cuentas de correo que meten en el currículum que son Doraemon 69 arroba yo qué sé qué, ¿no? Y entonces una parte de la que nos corresponde también es enseñarles que con eso no pueden ir a ningún sitio. Entonces el nombre de las cuentas pues está dando la misma. Nosotros los docentes tenemos nombre punto apellido y ellos también se están dando nombre punto apellido de un modo formal y se le está metiendo a la marca por delante de ciclo. En nuestro caso, por ejemplo, en prevención PR punto, nombre punto apellido, de tal manera que luego a efectos de gestión nuestra, a la hora de buscar
para enviar los correos, pues resulta mucho más fácil también el Y no hay que olvidar que están llevando nuestro nombre a todos los lugares. Entonces van identificados y eso también hace que Aunque también, yo lo que decía ella, yo por ahí también he visto sobre todo por entrar una cosa en Londres del tema de políticas de uso, y entonces aquí lo que está haciendo con cuentas totalmente impersonales, con logins totalmente impersonales, de tal manera que no te pueden localizar también. Yo sé quién, si yo doy nombre y apellido, yo sé cuál es tu correo, aunque no me lo hayas dado nunca, ¿no? En algunos casos que es una ventaja, pero en otros casos te puede, en entornos que complicados, pues igual es que hay quien decide que lo hace de modo personal. Pero, por ejemplo, vosotros vais a diferenciar dos dominios, uno de profesores y otro de alumnos. Eso es una decisión que, bueno, por ejemplo, nosotros no hemos tomado, pero no tomaríamos, porque en Google Apps, dentro del dominio, tú empiezas a escribir el nombre Align y te sale una lista de Align y no tienes que saber si es de 2014, 2013, 2007. Tú tienes el Align, el mío es Align Guerra, pues vale, pongo Align Guerra. Pero si hacéis de los dominios, yo entiendo que el profe, para buscar el nombre del alumno, no le van a aparecer listados, solo le van a aparecer el del resto de profesores. Y a un alumno el del resto de alumnos. Entonces, eso es una pega. La pega de poner números o cosas raras en los nombres de correo es que luego se usan muchísimo menos, porque para empezar se le olvida al que se lo has dado. Ya se le olvida la contraseña. Nosotros, en el primer año de uso, si teníamos 400 usuarios, que solo, bueno, o 500 o 600, no sé, me da igual, pero tuvimos 400 pérdidas de contraseña en un año de gente. Claro, como no lo usaban al principio mucho, esto se va arraigando poco a poco, no te lo usan. Entonces, yo soy más partidario de poner un nombre conocido, real y fácil de recordar para cualquier compañero de clase, para cualquier profesor, y luego puedes tener la pega de que se repita. Esa es la pega. La Universidad del País Vasco lo que hace es a todos les da el 01. Y cuando ya hay alguien que es tal, es el 02. En nuestro centro hay 2 o 3, 4 casos en 5 años de nombres que se han repetido. Tampoco son muchos. Pero, por ejemplo, podrías, si quisieras meter una clave de año tal o cual, podrías meterlo en un nick. Podrías crear un nick a cada nombre de usuario. Es decir, el nombre de usuario yo creo que tiene que ser fácil de recordar y además corto, porque si es muy largo, pues hay que meterlo un montón de veces. Y a nosotros ya a veces, yo me arrepiento mucho de haber puesto Uribe Costa BHI en su día, porque la de veces que tienes que teclearlo, yo creo que los dedos y el cerebelo tienen una conexión ya fortísima en teclear esa secuencia de teclas, ¿no? O sea, todo tiene su contra, ¿no? Yo a los de ASO quería haceros una pregunta. Creo haber entendido que habéis abierto como 2 dominios, uno para los profesores y esto os lo ha posibilitado Google Apps, la misma empresa con solicitar un doble dominio, sí, no ha habido ningún problema. No ha habido. Costó un poquito que llegase, bueno, en septiembre se solicitó en agosto y al final costó, al final cogimos otro y lo metimos como secundario, pero tenerlo como secundario da problemas con grupos, algunas funcionalidades no van bien con un dominio secundario en la misma organización. Y luego además, como queríamos compartir con más seguridad todo el tema de la gestión, de esta manera nos permite el compartir toda la gestión con la organización y no tener ninguna preocupación del tema de privacidad de esa documentación. Yo pensaba que al ser una empresa la que solicita, tienes que formular pues con llenas, hemos ido con el mismo nombre y con todo lo mismo. Y os han permitido tener 2 dominios. Nos han dado los dos, sí. Vale, está bien. Tú puedes meter siempre en la misma organización, puedes meter un segundo como dominio secundario. Sí. Pero hay cosas en grupos y en alguna otra cosa que no van. Y esto lo habéis considerado como ventaja, en el sentido de que... A ver, lo vimos, la cuestión fue, nosotros cuando empezamos también planteamos un poco, estuvimos hablando con una persona en Deusto que estuvo, con Lorena Fernández, que ya estuvo trabajando con la implantación en Deusto, y ellos también tenían, y hablando con ella, al final dices, bueno, yo doy unas cuentas de correo con IASO, con un dominio que es un dominio de organización, y esta otra persona no es un alumno,
le estoy dando un correo con el mismo dominio. Y entonces decimos, bueno, tenemos el corporativo de los trabajadores y tenemos el dominio diferenciado para los alumnos. En un principio, y eso se puede hacer dentro de la misma organización, porque puedes contratar un segundo dominio y meterlo en la misma organización y entonces repartir, darles correos o crear las cuentas con ese segundo dominio, pero algunas cositas no van igual. Y luego, y si quieres tener, por ejemplo, compartir cosas que no son para ellos, pero si quieres compartir con la organización, plantillas o lo que sea, pues tienes esa... Claro, la ventaja... La documentación compartida, pues la segregamos. Tienes tu... Sí, no. Hemos visto, pero nos compensa y nos Es otra... Efectos de gestión de cuentas de alumnos que están en otro, al final lo que se hace es compartir con ellos una hoja electrónica en la cual están por grupos y cada uno puede descargarla como CSV y cargarla como a su agenda, o la puede coger de ahí, copiar y pegar y crear un grupo Google y trabajar con ellos. El permiso va contra iaso.com y ahí podría tener acceso a todo en engranaje. En muchas partes de ese engranaje no nos interesa que el alumnado entre. A ver, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Hay alguna pregunta más? Si digo que... Sí, vamos a ver. Pasa lo siguiente. Tenemos un horario y hay que cumplir, ¿no? Porque luego esta sala es prestada y, en fin. Ahora os explico cómo es el tema del descanso. Vamos a tener un descanso, con lo cual, si alguno tiene preguntas que son, digamos que muy particulares, muy concretitas, vamos a ir a tomar café, podemos hablar y podéis realizarlas, ¿no? Pero bueno, todavía podemos tener tiempo para una pregunta o dos, si queréis realizar, y hacemos el descanso. Pero ya cerramos el turno. Ramón, ¿tú quieres volver a preguntar ahora o prefieres para el descanso? ¿Hay una allí? Una, venga. Bueno, yo soy Ricardo Rivera del IES Laudio. Bueno, primero vamos... ¿Oye? Vale, sí. Una pregunta primero para Ángel Camoya de Porto. Por lo que, bueno, he estado comentando, tenéis bastante desarrollo porque lleváis tiempo. Y, bueno, primero, el tema de los sites de los chavales, la duda, supongo que tendréis una plantilla que directamente copiaréis para que los chavales hagan. Entonces, ¿esos sites luego son públicos los trabajos de los chavales o son privados compartidos con el profesor? Porque al hacerlo de plantilla, claro, cada uno tenía que luego cambiar sus permisos y demás. Entonces, el tema de la privacidad en las redes y demás, ¿cómo habéis hecho eso? Eso por un lado. Y luego también, visto que ya basáis bastantes cosas en el centro, en todo el sistema pues el tema de formación con profesores nuevos y tal, ¿qué tal se adaptan? Si cogen fácil, incluso las familias, que por lo que habéis comentado también hacéis, si bueno, cogen bien el sistema, y porque bueno, son bastantes cosas, ¿no?, a meter. Entonces, esa es un poco la idea. Y luego también queréis, bueno, una pregunta también general, yo abierta igual para todos, a ver cómo resolvéis el tema de profesores sustitutos. Es decir, a medida que basamos la gestión y la funcionamiento del centro en Google Apps, claro, creamos cuentas para profesores y muchas veces para funcionar con trabajos de alumnos, compartir y demás, a un profesor sustituto, pues claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Darle la cuenta del profesor titular y su contraseña? Ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo gestionáis estas cosas? Sí, realmente son problemas. Primero me has dicho de los sites. Bueno, en realidad, como a los sites los acceden a través del site del aula, y a ese site solo está compartido con las familias del aula, entonces no es tan público y notorio que lo pueda ver cualquiera, ¿entiendes? O sea, yo hago un site, hago copia, vacío para los 20 alumnos, y después ellos ya, cuando es suyo, pues lo comparten conmigo para que yo pueda tal, pero con nadie más. Luego lo que pasa que está el link en el sitio del aula, pero como ahí solo llegamos las 20 familias de ahí, pues bueno, y tampoco estamos hablando de algo tan privado, tan interesante, que bueno. La segunda pregunta era...
tema de, bueno, formación, profesores nuevos, incluso familias, ¿qué tal se adaptan al sistema? Sí, bueno, pues ahí tiene que ver el interés, tanto en familias como en profesores. Y entonces, a más interés, más rápido. Bueno, Google es muy intuitivo, es el sistema que se está pues extendiendo. Y bueno, pues hay gente que no lo utiliza, pero luego hay momentos puntuales que, bueno, pues viene Olenchero, hay fotos, ¡ay, quiero ver las fotos! Y entonces, claro, eso tira. Entonces se funciona así. Y con profesores, pues cada vez más difícil, porque cada vez es la plantilla más recortada, cada vez hay menos horas para poder compartir y se hace lo que se puede. Y no sé, ¿había más preguntas? La otra general, el tema de los sustitutos. Claro, ya cuando tenemos que corregir trabajos de alumnos, tenemos que compartir cosas y tal, y en principio está enlazado a una cuenta personal de un profesor titular. Claro, cuando viene un sustituto se crea un problema, ¿no? Entonces, si se le dan cuenta, se da una cuenta, hay que crearle todos los propios copiados de los profesores, tal. Eso. En nuestro caso, al menos, se le dan cuentas nuevas. El proceso de formación, tal como hemos explicado antes, hay un responsable en los departamentos que se encarga de toda esa formación. No tiene otra manera si no es en Google Apps para desempeñar su función y realmente la inmersión es rápida y además les compensa para su vida cotidiana y diaria. Entonces, eso ha sido uno de los grandes acicates y alicientes a la hora de tener estos aplicativos y estas funcionalidades. En ese sentido, no hay mayor problema. Bueno. Entiendo la pregunta, lo que es complicado, pero yo creo que nunca se puede dar, bueno, el acceso es personal, tiene que ser personal siempre, ¿no? Nunca se puede dar. Entonces, al final ellos también, de alguna manera, tienes que tener como la dinámica del centro y les tendrás que decir a los alumnos, ahora no, sobre todo corregirlos, y vas a tener que compartir conmigo, y eso es parte de aprendizaje para ellos también. Y de alguna manera lo he compartido con otro, será una carpeta compartida con el nuevo instituto. Ese problema también lo tenemos con el servidor del centro. Cada vez que viene un sustituto, ¿qué hace? Como para que acceda a las carpetas de segundo ciclo, tal, ¿qué le das? ¿La cuenta del titular? ¿O le das otra y te lías a crearle permisos? Pues, pero en el tema de Google lo mejor es una cuenta nueva para él. Porque si no hay muchas cosas que tiene el profesor en cuestión, correo y demás, que vamos, no tiene por qué conocer. ¿Y esa cuenta se mantendría o luego se borraría cuando ya esté? Creamos un grupo de Irakasle sustitutos. Dentro del grupo de Irakasleak estaría el grupo de Irakasle sustitutos. Entonces le das de alta en ese grupo y tienes más o menos siempre, se te puede pasar, pero tienes más o menos, los puedes... normalmente los mantenemos. Haríamos la limpieza del login, el que no se haya conectado en 2 años, pues, pero se hace más o menos así. De formación, pues Ricardo controla mucho más y Leire también, pero la sensación que tenemos en general es que cada año hace falta mucha menos formación. Al principio hizo falta más específica y cada año ya casi no hay ni que hacer, casi, porque es formación entre pares en la sala profes. O sea, se nota mucho eso. Bien, se nos acaba el tiempo. Un momento antes de salir, un momento por favor. Vamos a agradecer aquí a los de la mesa su participación, sobre todo aquí a los del Instituto EASO, al Politécnico que viene de San Sebastián. Ahora tenemos el descanso, pero 2 cositas. En primer lugar, aquí hay una sala que se puede tomar algo, pero no la podemos utilizar. No resulta posible porque somos mucha gente y se utiliza para empleados. Entonces hay que salir fuera. Al salir fuera hay 2 sitios que se puede tomar café, uno Las Arenas y otro aquí en el Hotel Embarcadero enfrente, que está muy bien ahí enfrente al mar. El que no lo conocéis, pues me recomiendo el lugar, cruzando la carretera. Pero antes de salir se va a realizar una foto en familia aquí en los jardines, aquí fuera, así que por favor, ahora cuando salgamos nos reunimos ahí en el jardín y se sacan las fotos de familia que queráis. Perdón, sí, hay cuarto aquí, son menos 25, hay cuarto, se empieza.